La semana pasada, o la otra, no me acuerdo, que hablamos como qué es un Dungeon Master y cómo ser Dungeon Master. Hablamos de su papel como director de juego, hablamos de las competencias que le ataen a él, de las cosas que él tiene que saber y tiene que gestionar, y de aquellas que son compartidas, que no solo el Master tiene que trabajar, sino que toda la mesa tiene que velar porque eso ocurra, ¿no? Que es como conocer las reglas del juego, tener una partida divertida y una resolución de conflictos si es que los hubiera. Además, luego hicimos un repaso súper rápido de todo lo que se necesita como Dungeon Master para empezar a dirigir tus partidas de rol. Dijimos que por un lado, la preparación. Por otro, la narrativa. En tercer lugar, jugar y divertirse. Y por último, la sesión cero. Después de tocar todos estos temas así por encima, dimos unas cuantas herramientas y consejos para que pudierais empezar a trabajar como Dungeon Master y a disfrutarlo, ¿no? Hoy vamos a darle más caña a ese punto que nombramos la sesión anterior. Hoy el cómo ser Dungeon Master se centrará en la narrativa en los juegos de rol. Como veis aquí, en esta parte de aquí, tenemos los 5 puntos que trataremos de la narrativa de los juegos de rol. ¿Vale? Antes de empezar, recuerdo que si tenéis alguna pregunta, escribidla en el chat etiquetándome @masterneutral y así podré leerla y contestaros. ¿De acuerdo? Venga. Empezamos por el principio, en la narrativa en los juegos de rol. ¿Qué es la narrativa, ¿no? Sabemos lo que es la narración, pero en los juegos de rol, ¿qué representa? Pues la verdad es que la narrativa en los juegos de rol es la parte que juega el Dungeon Master en la mesa. De otras muchas, es más o menos lo que él goza de tener, ese pequeño privilegio, que es de ser un narrador imparcial. Para describir aquello que los personajes de la aventura ven, escuchan, sienten o cosas por el estilo. Es lo que realmente le da sentido a la figura del Dungeon Master. Y ya veremos que hay sistemas de juego donde realmente no requieren un Dungeon Master o donde la narrativa es compartida. Pero en los juegos de rol convencionales, esa sería la figura del Dungeon Master, la del narrador imparcial. ¿Qué tareas tiene este narrador o qué privilegio, si queréis llamarlo? La primera es transmitir una situación inicial de la partida, ¿no? O sea, de qué va a ir lo que vamos a jugar, en qué época está ambientada, cuál es la situación de los participantes de la aventura, etc. Luego, también tiene la tarea de describir las escenas, de ser, como hemos dicho, los sentidos de esos personajes que interpretan nuestros jugadores. La tercera tarea que tiene es la de interpretar a los diferentes personajes, los diferentes actores que van a transcurrir a lo largo de la historia, ya sea enemigos, ya sea aliados o ya sea simplemente personajes no jugador que pueblan y dan color a la aventura. Para acabar, el narrador también tiene que concebir los resultados de las acciones de los jugadores. Si tus jugadores llevan a cabo una acción, el que define, el que describe cómo va a ser la reacción, cómo va a ser la situación que desemboca aquella acción, va a ser el Dungeon Master. Vale, aquí empieza lo fuerte. ¿Qué recomiendo yo para crear la mejor experiencia como narrador en tus partidas de rol? Recomiendo conseguir una inmersión. Ahora hablaremos cómo se hace. Y recomiendo también mantener un ritmo de la partida, concluir y avanzar las escenas cuando haga falta. Y por último, incentivar y ceder el control de la partida a tus jugadores. Ahora entraremos poquito a poquito en todos estos temas más a fondo, ¿de acuerdo? Vamos con el primero. Bueno, con el segundo, perdón. La base. La base para ser un buen narrador, para tratar la narrativa en los juegos de rol. Lo primero que has de saber, o lo primero que me gustaría hacer hincapié, es que, como dice el Dr. Dungeon Craft, me parece que era, esto ya lo dijimos la última vez, el Dungeon Master, el director de juego, no es un cuentacuentos, o no debería serlo. Es simplemente aquella figura que diseña o que sitúa a los jugadores en un conflicto, en una situación, en una escena. Y los jugadores, interpretando a sus personajes, resolviendo ese conflicto, es lo que desarrolla la historia. Es lo que hace que esa partida sea divertida y memorable. Porque si nos referimos a lo que se refiere Dr. Dungeon Craft con un cuentacuentos, es aquel que tiene una historia, aquel director de juego que tiene una historia en mente y dirige a sus jugadores por esa historia, metiéndolos en vereda y no permitiendo que se salgan de aquella historia, ¿no? Vale. ¿Cuál es la base de un Dungeon Master? Primero, situar las escenas, ¿no? Pero siempre dejando una pequeña ventana abierta que los jugadores puedan meter cucharada en esa escena. Por ejemplo, un Dungeon Master situará la escena a sus jugadores describiendo aquello que ven, aquello que escuchan, aquello que huelen,
o aquello que sienten estando en un lugar en concreto, que la aventura o que la partida o que lo que sea está proponiendo, ¿de acuerdo? Pero los jugadores pueden preguntar, pueden imaginar y podrían añadir cosas. Voy a poner un ejemplo muy, muy concreto. Estás describiendo a tus jugadores cómo va a ser la taberna en la que se han encontrado con unos viejos amigos. Uno de los jugadores podría decir, y en esta taberna seguramente habrá un bardo, ¿no? Tú, como Dungeon Master, en la descripción inicial no has hablado de un bardo. Pero quizás esta idea que tiene un jugador es bastante coherente y encaja con la descripción de la escena. Añádela, ¿por qué no? Perfecto. Dale cierto poder. Vamos a tirar adelante. Vamos a dar color a sus ideas. No solo es un bardo. Es un bardo de la escuela del conocimiento que está tocando un laúd, etc. ¿De acuerdo? Una vez ya tengas la escena situada, tienes que dar pequeños empujoncitos a tus jugadores para que la historia avance y, sin forzarlos, ni mucho menos, haya una correlación de eventos que permita que se vaya desarrollando todo lo que viene, todo lo que está por venir. ¿De acuerdo? Va. Más cosas de la base de un Dungeon Master a la hora de la narrativa en sus partidas de rol. La diversión siempre está por encima de las reglas, ¿de acuerdo? Así que, o de la historia o de lo que tenías preparado. Si en el momento en que tú estabas narrando cosas para la partida, los jugadores deciden que es más interesante, más divertido o más emocionante salirse de esa narrativa e ir a otro lugar o describir unas acciones en concreto o algo por el estilo, adelante. Si eso es lo que va a hacer que la partida sea más divertida, no lo frenes, tira con ello. Lo que te recomiendo es que tomes nota de todo esto que está pasando porque seguramente luego te va a hacer falta más adelante. Y para acabar, lo que yo considero la base de Dungeon Master a la hora de narrativa es prepárate las cosas. La improvisación, que es muy importante en los juegos de rol, siempre mejora con una base bien preparada. ¿De acuerdo? Todo el mundo considera que una partida de rol tiene igual peso la preparación que la improvisación, eso ya al gusto del consumidor, pero lo que sí que es cierto es que muchas historias que acaban siendo memorables surgen a través de las elecciones que hacen los jugadores de forma inesperada y que al final el Dungeon Master puede adaptarse a ellas gracias a la improvisación y la preparación que tenía de ese escenario. ¿De acuerdo? Así que, repasando, la base como Dungeon Master en la narrativa de los juegos de rol es: no seas un cuentacuentos, simplemente describe escenas y que los jugadores vivan y las disfruten. 2. Da color y sé descriptivo a la hora de situar las escenas. Y 3. Prepárate las cosas, porque así la improvisación siempre será mejor. Venga, antes de ir al siguiente punto, que sería el punto 3, la inmersión, voy a leer a ver si hay una pregunta del público. Master Neutral dice la pregunta más arriba. Vale. Para dar información a los jugadores y tienes la pista, ¿lo sitúas en un personaje en específico o aprovechando estos espontáneos? Vale, si tienes que situar alguna pista o si tienes que darle algún avance, algún empujoncito a la historia, aprovecha esos espontáneos o esos momentos que han generado los jugadores. Siempre puedes aprovechar de ellos. Más adelante, en el punto 4, cuando hablemos que los jugadores cojan las riendas, voy a tocar más a fondo este tema. Lo importante que es escuchar a tus jugadores y permitir que se adentren en la historia y que sean partícipes de ella. Así que yo creo que sí. Yo normalmente, cuando tengo que introducir algún dato importante, alguna pista o algún elemento que hará avanzar la historia, si los jugadores me han dado pie a ello, prefiero aprovecharlo. ¿No? Si tenía que venir un trovador a la ciudad o un pregonero a explicar una misión, pero los jugadores se me han adelantado y han ido al tablón de anuncios, oye, pues perfecto, que ya esté allí, ¿sabes? Mejor, ya me han dado pie a que eso sea más fácil, esté más integrado, ¿no? Una muy buena pregunta que me hace el Adito Enojado es: ¿y si los jugadores son nuevos o tímidos, cómo se les introduce, cómo se les ayuda? Pues muy fácil, siendo partícipe de ellos, ayudándoles a percibir la historia como algo en conjunto, haciéndoles preguntas en concreto y facilitándoles la opción de entrar, ¿no? Por ejemplo, si un personaje le cuesta interpretar, ningún problema. Tú interpretas y que él conteste como pueda. Y poco a poco le vas introduciendo en ese concepto. Y lo mismo para definir situaciones o escenas o acciones que quieran hacer. Cediéndoles siempre la potestad para hacerlo y ayudándoles o dándoles consejo. Ahora llegaremos. Tercer punto, la inmersión. Vale, esto para mí es algo muy importante dentro de la narrativa en los juegos de rol. Realmente para mí es tan importante la inmersión
que lo pondría como el pilar de una partida de rol. Una partida de rol con una buena inmersión puede tener una mala historia. Una partida de rol con una buena inmersión puede estar siendo jugada con un sistema que no acaba de acompañar. La inmersión para mí es lo más importante en una partida de rol, ¿vale? ¿Qué puede hacer el Dungeon Master? Porque no todo lo tiene que hacer él, los jugadores también, pero ¿qué puede hacer el Dungeon Master para darle más poder a esta inmersión? Yo creo que 3 cositas. Vamos con la primera. Que su tarea, la del narrador, la de la narrativa, contemple descripciones muy vívidas, ¿de acuerdo? Que den mucho color a ellas. No significa que sean demasiado largas o muy específicas o que sean como las de Tolkien, ¿no? Que durante 3 páginas te describe cómo son los árboles. No hace falta. Simplemente que contemplen o que consigan aquello que necesitas para la inmersión. Vamos a tirar 3 ejemplos. Si estás hablando de una taberna, pues ¿cómo consigues una inmersión? Pues describes cómo se lo está pasando la gente, qué ambiente hay, el sonido de las jarras chocando entre sí, los gritos y alaridos de la gente que se divierte. Si vas a describir un viejo templo abandonado, aparte de describir lo básico del templo, pues que tiene 2 entradas al final, tú has entrado por una ventana derruida, pues siempre puedes dar detalles que te hagan, que te evoquen aquello que quieres transmitir. Si un templo está abandonado y te lo imaginas sucio, desaliñado y que hace tiempo que no entra nadie, pues describe quizás la olor a humedad que desprende, cómo la vegetación ha devorado las paredes del templo, cómo donde antes había pinturas hermosas ahora tan solo quedan jirones. Cosas de este estilo son los que dan los detalles, porque al final todo el mundo se imagina cómo es un templo, o se imagina como él cree que es un templo. Pero esos pequeños detalles son los que hacen que la inmersión en la situación sea más específica, ¿no? Por ejemplo, dentro de descripciones vívidas, yo considero que han de estar adecuadas a la escena, ¿de acuerdo? Si la escena es de combate, no pierdas un cuarto de hora describiendo la escena. Métele caña y que la duración sea muy rápida, porque lo que quiere la gente es mantener ese ambiente de pelea. En las escenas de terror, evita todo o de tensión, evita todo aquello que no genere tensión. Los están muy tensos caminando por las alcantarillas de la ciudad. Evita decir cosas como el olor que desprende o la cantidad de ladrillos que hay en la pared. Da descripciones que sean más tensas. Hay un repiqueteo de sonido detrás vuestro. Puede que sea una gotera. Seguramente sea una gotera. Pero ese sonido se te acaba clavando en la sien. O cosas que fuercen esa tensión. Estás seguro de que al final del pasillo has visto una sombra moverse, pero cuando alumbras con tu antorcha, desaparece. No estoy describiendo cómo es la alcantarilla, no estoy describiendo si el agua es verde, azul o morada, no estoy describiendo la cantidad de ratas que hay, pero me he adecuado a la escena. Estoy describiendo tensión, ¿de acuerdo? Siguiente parte de las descripciones vívidas. Para mí, no nos centremos solo en un sentido, el más importante, el de la vista. Centrémonos en todos, en el olfato, en el oído, en el tacto, en el gusto. Cuando estés describiendo una escena en concreto, a lo mejor hay algún sentido que es más importante que la vista para definirlo. De nuevo, estamos en la alcantarilla, pero no es una escena de tensión, es una escena cualquiera. Describe esa olor nauseabunda que tus personajes hace que sus personajes se pongan la mano en la boca para evitar respirarla. Ese gusto, ¿no? Que se le queda en el paladar, a suciedad, a timbre, voy a decir, ¿no? A lo que sea. Describe el sonido que se escucha en el palacio donde se celebra una fiesta. Describe quizás la sensación en la piel, cómo se te eriza el pelo cuando estáis caminando por ese abandonado cementerio. Cosas de este estilo, ¿no? Y para acabar, deja que tus jugadores añadan cosas. Deja que si ellos se imaginan que ese cementerio realmente tiene también altas vallas de hierro y tú no lo habías contemplado, pero tampoco te afecta mucho en la historia, permítelo, adelante, ¿vale? A ver, si querías que les atacaran zombies y precisamente la valla no va a permitir que los zombies ataquen, pues dile que sí, pero que esa valla está rota en algunos lugares. Algo por el estilo. Vale. Más formas de conseguir inmersión en la partida. Primera, descripciones vívidas. La segunda, da vida a los actores, da vida a los personajes no jugadores, a los personajes que tú controlas, ¿de acuerdo? Desmelénate. Coge las riendas y permite que esos actores sean completamente diferentes entre ellos. No hay nada que rompa más la inmersión
que cualquier personaje que se encuentre en los jugadores hable con la misma voz, tenga la misma actitud y no les importe nada lo que está pasando, como si fueran tan solo como en los videojuegos, ese individuo que tiene un asterisco en la cabeza o una exclamación y que te va a decir lo que necesitas oír. No, aunque sea así, aunque tú como máster necesites que el bibliotecario les dé información, dale una vuelta de tuerca. Ponle voz a ese bibliotecario, una voz en concreto, ponle una descripción que sea memorable. Actúa como lo harían ellos. ¿Qué motivaciones tienen esos personajes? ¿Ese bibliotecario tiene la misma motivación al final del día que el guardia de la ciudad, o que el cochero del rey, o que el mercader del pueblo? No, cada uno tiene una motivación diferente. A lo mejor la motivación del bibliotecario es cerrar ya, que se hace tarde y tengo que volver con mi familia. Entonces, a la hora de responder a las preguntas de los jugadores, que se le note inquieto, que se le note con prisa, que haga más de una vez, bueno ya, pero a ver, que tenemos que cerrar. A ver, ¿qué queréis saber? Esos libros, volved mañana, están en la estantería y tardaremos mucho. Cosas de este estilo. Simplemente que te pierdas unos segundos en darle vida a esos personajes, a esos actores, hará que ganen mucho la inmersión, ¿de acuerdo? Y sobre todo, a la que lo hagas, lo pruebes, lo disfrutarás y verás que esa es una de las mejores partes de ser Dungeon Master, poder disfrutar de actuar con más de un personaje. Cuando eres jugador es genial, pero solo interpretas un personaje. Cuando eres Dungeon Master puedes interpretar los que quieras. Cada vendedor, cada enemigo incluso puede actuar de una forma diferente. Atrévete. No hace falta que cada persona que se encuentren tenga una actitud muy enarbolada y muy extensa, porque entonces se romperá el ritmo de la partida, un tema que hablaremos más adelante. Pero sí que esas pinceladas, siempre para mí la palabra es pincelada, hará que todo sea más divertido. Que se enfrentan a 15 orcos, pues que uno de esos orcos sea extremadamente más grande, lleve calaveras por todo el cuerpo y actúe de una forma errática y dispersa, pues hará que los personajes se pregunten, ¿y esto por qué está pasando? O recuerden ese combate o cosas de este estilo, ¿de acuerdo? Vale, y para mí el último punto de la inmersión. El primero, descripciones vívidas. El segundo, dar vida a los actores y personajes. Y el tercero para mí es utilizar recursos audiovisuales. Los que estén a tu alcance y los que te sientas cómodo utilizando. Tampoco voy a hacer que te causen un problema, pero por ejemplo, poder utilizar música o imágenes te va a ayudar mucho a conseguir esas sensaciones o esas emociones que quieres despertar en tus jugadores. Quizás si quieres que describan, que perciban un escenario muy concreto y que sabes que con palabras simplemente te van a faltar recursos, utiliza una imagen. Si quieres además transmitir una sensación a su cuerpo, utiliza música. Música es muy emotiva. Un cambio de canción en un combate, en una situación tensa, en una conversa amigable con un panadero, hará las delicias de la partida, ¿de acuerdo? O sea, hay una diferencia entre necesito música para jugar, eso está muy bien, o necesito la canción adecuada para cada escena. Eso es genial y aprovecho, y aquí en el chat tenemos a Llámalo Roll, que es un artista de esto, sabe escoger cada canción para cada momento en concreto, y la verdad es que es memorable, porque es algo que yo aprendo de él y que cada vez utilizo más, y es utilizar la canción adecuada para cada escena, para cada momento y para cada situación, porque reforzará esas emociones que intentabas dar, de prisa, de ansiedad, de tensión, de felicidad, de alegría, de descanso, lo que sea. Las canciones os ayudarán a ello. Vale. Ya hemos pasado el equinoccio, se dice, el epicentro, la mitad de este Cómo ser DM. Estamos yendo a toda hostia hoy, por lo que veo. Así que voy a leer un par de preguntas, si es que las hay en el chat, y vamos al siguiente tema. ¿Qué nos dice? Cosas de Merlinda. Nos pregunta Master Neutral, ¿y la magia de que nos describas a alguien sin enseñar una imagen? Y tiempo después, los jugadores creamos que sí nos lo enseñaste, de tanto que lo hemos interiorizado. Exacto, eso me halaga que lo digas, pero la verdad es que nos pasa a todos, ¿no? Cuando leemos un libro o cuando escuchamos un podcast o lo que sea, nos hacemos una imagen mental de aquella persona, de aquel individuo que nos están describiendo. Hasta tal punto que puedes llegar a creer que es tan vívida que la has visto en una imagen y luego que no sea cierto. Aunque eso tiene una contrapartida. Luego no busques una imagen, luego no intentes darles una imagen si en un principio no lo has hecho, porque puedes romper su ilusión, su idea, ¿no? Recordaré toda la vida como mi padre, gran lector de la infancia, cuando se leyó El Señor de los Anillos, él se imaginó a esa criatura que incluso la pronunciación de su nombre
era la que él leía en el libro, que es Gollum, ¿no? Gollum. Pues él lo decía Gollum, porque es como se escribía. Y él se lo imaginaba de una forma muy concreta. Cuando vimos la primera película, El Señor de los Anillos, de Peter Jackson, y vio que nos nombraban Gollum, ya puso mala cara, como, ¿Gollum? ¿Cómo que Gollum? Es Gollum. Y luego cuando vio, dijo, no se parece nada a lo que yo me había imaginado. Eso puede provocar una pequeña decepción. Así que, una de dos, o utiliza imagen o no utilices, pero no las dos cosas. No describas a alguien y 3 sesiones después les metas una imagen, porque vas a crear un cortocircuito ahí, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir, venga. El editor enojado dice: un orco gigante con huesos como el que ha descrito, que nos los puso así de surprise. Exacto. Vamos a continuar, va. Cuarto punto, para mí bastante importante y que es uno de los puntos que más he tardado como Dungeon Master en interiorizar y en ver la importancia que tiene y lo esencial que es para que una partida sea divertida y emocionante. Que los jugadores cojan las riendas. ¿Dónde vamos con esto, Porque mucha gente dirá, no puede ser. No, sí, que los jugadores cojan las riendas. Al final, como hemos dicho al principio, la tarea del Dungeon Master es plantear unas situaciones y lo que los jugadores hagan es lo que va a dar como resultado la historia. Pues por tanto, déjales que cojan las riendas incluso de la narrativa. Vamos a ver cómo se hace eso, ¿vale? Primero, como ya he dicho, la historia del mundo se crea entre todos. Involucra a tus jugadores en ella. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues para empezar, uno de los mejores consejos que he recibido como Dungeon Master es, dijeron, Master Neutral evita, hace muchos años, negar categóricamente. La negación absoluta, incluso sin posibilidad de explicación, solo decepciona. En lugar de eso, sé flexible. Adapta las situaciones a las decisiones de los jugadores y pregunta si eso puede mejorar la partida. ¿A qué me refiero con negar? Es muy probable que tú como Dungeon Master consideres que la historia la has parido tú, la has descrito tú y tiene que ir por donde tú quieras. Cuando los jugadores hagan algo que estén diametralmente opuesto a lo que tú estás describiendo, te sea fácil negarlo. No lo niegues. Date un segundo, medita, piensa. ¿Eso irá bien a la partida? Por ejemplo, les estás hablando de que un comerciante les está pidiendo una misión, no sé qué, y algún jugador dice... pues yo paso de ello y quiero robar al comerciante. En un principio podrías pensar que lo mejor es decirle no puedes robarle porque te está vigilando y tienes que escuchar que la misión es importante. ¿Por qué? Déjale que lo robe. Quizás ello desemboque en situaciones que puedes adaptar la partida y que sean incluso mejores para la historia. No solo, por ejemplo, que quieres robar al mercader que te está dando una misión, ¿vale? Imagínate que se da cuenta, va a buscar un guardia, el guardia te encarcela. Y ahora el mercader te dice, y ahora, si quieres que quite la demanda, harás la misión para mí, si no, te pudrirás en la cárcel. Joder, no has negado lo que decía el personaje y encima has añadido algo más. Oye, que si al final le dejas robar y hace una buena tirada y roba y no se entera el mercader, pues oye, pues adelante, ¿por qué lo has negado? Adelante, que lo hagan, que robe. Al final es lo que querría hacer ese jugador, ¿no? Pues adelante con él. Por tanto, mi primer consejo dentro de que los jugadores cojan las riendas es no niegues categóricamente. Habrá cosas que tendrás que negarlas o adaptarlas o reconducirlas, pero negar por negar, no, olvídate. Eso fastidia mucho a la mesa, a la partida, a la diversión. Y como he dicho antes, la diversión está por encima de todo lo demás. Que lo que hemos venido es a divertirnos, es a jugar y a pasárnoslo bien, si no, ¿qué coño hacemos? Venga, segunda parte. Cede la narrativa a los jugadores. ¿Cómo? ¿Pero no me has dicho que la narrativa es la parte indispensable de un Dungeon Master? Sí, lo es. Pero que los jugadores también tengan, al final hace las delicias de una buena partida. Y ahora te voy a dar unos ejemplos de cómo hacerlo. O sea, lo primero es que no has de tener miedo, no les estás dando un poder ilimitado. No, estás cediendo en ciertas partes esa narrativa. ¿De acuerdo? Ahora leeré vuestras preguntas. Por ejemplo, incentiva a que tus jugadores cuenten cómo realizan sus acciones. No es lo mismo decir, mira, me encaramo por esta pared y llego arriba del balcón y entro. A que te describan. Utilizaré los garfios de metal, los ganchos que tengo, los clavaré en la pared, pasaré una cuerda, subiré hasta arriba y una vez arriba ayudaré a mis compañeros a subir y abriré la puerta utilizando mis herramientas de ganzúa, de ladrón. ¿Vale? Esa descripción que han hecho, tú permítesela, adelante. Luego, por ejemplo, si el sistema es Dungeons and Dragons o cualquier otro sistema, aplica las reglas para darle validez a esa idea que han tenido. Y incluso
yo lo que hago en mis partidas es recompensar las buenas ideas. Por ejemplo, estás hablando con un guardia y quieres convencerle para que te deje pasar. Si un jugador, en mi caso, yo esto lo hablo con ellos, me dice, quiero convencerle, y no te da ninguna descripción más, le digo, bueno, pues hazme una tirada de carisma o de persuasión y una dificultad muy alta, 18. En cambio, si me dicen, quiero convencerle, pero sobornándole con una bolsa de monedas de oro. Gordo, la dificultad ya no es 18, ahora será, yo qué sé, 15. Pero si además te dicen, no, quiero convencerle, pero utilizando los argumentos de que he escuchado que otro guardia que no sé qué, porque lo han escuchado en la partida, y además le daré también las monedas, y además utilizaré mi ingenio para no sé qué, tal, y te dan toda una descripción, oye, pues ves reduciendo la dificultad de esa tirada, porque al final una buena idea se tiene que recompensar. Con ello conseguirás 3 cosas. Primera, que la partida, que la escena, el encuentro sea más vívido, tenga más color y sea más divertida. Segunda, que los jugadores tomen parte de esa narrativa, lo que buscamos, que cojan las riendas de la partida. Y tercera, ahora me he quedado en blanco. La primera, que... Ya, me he quedado en blanco, que flipas. Que cojan narrativa, y la tercera es... Bueno, no me acuerdo, es que... Ah, sí, que validen sus ideas, que se sientan que sus ideas pueden formar parte de la partida. Que realmente no están jugando un videojuego, sino que cualquier idea que tengan, si tiene cierta lógica, sentido o coherencia, se puede aplicar. Y eso es una pasada, os lo recomiendo un montón. Por ejemplo, otro punto de vista para ceder la narrativa a tus jugadores, que es lo que dice Llámalo Rol, que era como... no sé, dímelo tú, ¿no? Él, como máster, Llámalo Rol, muchas veces, cuando un jugador pregunta, oye, ¿cómo es esta habitación? Él como máster dice, no sé, dímelo tú, ¿cómo es? Siéntete libre de describirla. Yo le doy una vuelta y hago algo parecido. Le digo, ¿tú qué crees que puede haber en esta habitación? O esta es una habitación normal de taberna, de posada. ¿Qué crees que puede haber en ella? Y si él te da ideas, conceptos buenos, utilízalos. Aprovéchate de ellos. Y te dice, hostia, pues yo creo que puede haber una tinaja de agua para bañarse. Perfecto, porque él la quiere utilizar para hacer una poción. Venga, genial. Si él te dice, no, pues yo creo que aquí puede haber una colección de espadas mágicas, no te flipes, eso no va a estar en la posada. Pero ya le estás dando cierto poder a ese personaje, a ese jugador, perdona, le estás cediendo parte de la narrativa y aquello te va a ayudar mucho a dar vida a la partida que estás jugando, ¿no? Siguiente punto, para mí muy importante. No narres por ellos lo que hacen sus personajes, ¿de acuerdo? Es un error muy común y que todos hemos cometido, que es, por ejemplo, que un jugador te diga que va a realizar un ataque, tira la tirada y tú digas, y tu espada se clava por aquí y luego lo coges y lo lanzas a un lado y aprovechas el impulso para no sé qué, y el jugador se puede quedar con cara de, no, si es que eso no es lo que quiero hacer. Pregúntale qué va a hacer él. Dile, tu golpe ha impactado, perfecto, ¿cómo lo haces? O yo, por ejemplo, muchas veces cuando das el golpe mortal a una criatura, le digo al jugador, has acabado con él, ¿cómo lo has hecho? Y entonces el jugador se explaya, ¿no? He utilizado mi fuerza bruta para derribarlo y luego acabar con él, lo que sea. Eso se puede hacer en muchas cosas, en cómo ha negociado, cómo ha comerciado, cómo ha abierto esa puerta, cómo ha desactivado esa trampa, cualquier cosa. Si le das la oportunidad al jugador de que describa cómo lo ha hecho, seguro que será mucho más divertido así lo haces tú como máster y directamente, ¿de acuerdo? Aunque a veces tengas que hacerlo. Vale, y ya el último punto. Para mí, darles libertad para contar ciertas partes de la historia. Por ejemplo, historias de su pasado, de su trasfondo, cómo se conocieron, cómo acabó siendo un clérigo, cómo consiguió que su padre le diera su armadura mágica. Déjales que lo hagan, que lo expliquen, que expliquen lo que quieran. Si al final se sale mucho de la coherencia o de la narrativa de la partida, siempre podemos adaptarlo o pensar que el personaje se ha imaginado las cosas o que que es un flipado, ¿no? Que dice, Buah, es que yo esto lo conseguí así, y luego el resto de personajes que digan, no fue verdad, lo que sea, ¿no? Y también de objetos personales que tengan. Por ejemplo, un mago que utiliza un libro de conjuros, pues que te describa él cómo es, qué colores utiliza, cómo lo cierra, qué correajes tiene, qué dibujos utiliza. Esas cosas pueden ser muy chulas. Y ya para acabar, y leo vuestras preguntas, para mí, ¿cuál es también una de las partes más importantes de dejar que los jugadores cojan las riendas? Y es, escucha de forma activa a tus jugadores, tomando notas y lo que haga falta. ¿Qué significa eso? Cuando tus jugadores estén jugando y estén interpretando sus personajes, seguramente habrá trazas que podrás apuntar y que podrás memorizar para un futuro. Pues cómo explican su historia, su trasfondo, qué es lo que más les motiva,
qué es lo que los anhelos o deseos que tiene ese personaje o ese jugador, incluso a veces este amigo tuyo, descubres jugando a rol qué es lo que más le gusta, la investigación, los puzzles, la interpretación, los combates, lo que sea. Gracias a una escucha activa de tus jugadores podrás saber qué buscan y dárselo, incluso promoverlo, y ello de nuevo hará que la partida sea más divertida, más entretenida y que todos os lo paséis bien. Vale, y ahora, antes de ir al punto final, el ritmo y hacer herramientas y consejos, vamos a ver qué me habéis preguntado por el chat. Creo que se me han acumulado unas cuantas. Creo que la primera era de aquí, de Longinus. Me imagino los guiones de Master Neutral como los libros esos de si tus jugadores quieren ir por el camino del bosque, ve a la página 45. Sí. Totalmente, ¿no? Esos de ahí, los de escribe tu propia aventura, o ¿cómo se llamaban? Sí, vive tu propia aventura o algo así, eran geniales. Más o menos es así, y utilizas esos conceptos, incluso los puedes adaptar, y como truco de máster escondido que nunca diré que yo he utilizado, si tú quieres que vayan a un sitio y los jugadores quieren ir a otro sitio, al final siempre los puedes reconducir, ¿no? Por ejemplo, tú tienes pensado un pueblo al que quieres que vayan, y a tus jugadores les describes 3 caminos que van a 3 pueblos diferentes. Vayan al que vayan, irán al que tú querías y ya está. Eso dentro de la narrativa o de la historia que dé la partida, ¿no? Muy bien. El Adito Enojado nos pregunta: ¿dejar que ellos tomen el control de algunas escenas o momentos es similar a ser permisivo? No, para nada. Bueno, a ver, es que aquí voy a hacer una puntualidad, voy a puntualizar un tema. No puedes ser permisivo como máster, que la partida no es tuya. Tú como Dungeon Master eres tan solo un narrador. Eres la figura de esa persona que se ha preparado la partida y que la está narrando para sus jugadores, pero al final la partida es de los 5. Ay, perdón, de todos. He dicho 5 porque normalmente en Dungeons & Dragons son 4 y el máster, ¿no? No puede ser permisivo porque la partida es de todos. Y al final lo que buscamos es la diversión y pasárnoslo bien, ¿no? Siempre estamos hablando de narración o de cosas por el estilo. En cuanto a reglas y tal, sí que sería ser permisivo y no lo aconsejo. Si las reglas van por un sitio, tú intentas siempre ir por ahí, porque si están pensadas en ese sistema es por algo. Luego siempre puedes adaptarlas o llegar a un consenso con tus jugadores, que lo hacemos todos un montón de veces. ¿Qué más dices? En lo personal soy permisivo porque como es difícil sacarle cualquier cosa a ellos, pues lo trato de explotar al máximo. Pues me parece genial y yo creo que es lo mejor que podías hacer. Si a tus jugadores les cuesta en un principio meterse en papel, conseguir inmersión o agarrar esa narrativa y llevarla a ellos, cuando lo hagan, adelante, recompénsales, permíteles todo, ¿no? Así será más fácil que poco a poco se vayan integrando, ¿no? Es como hablábamos antes de cómo consigo que mis jugadores participen en la partida de una forma más activa, o si son vergonzosos, pues dándoles pie a ello y luego permitiendo que aquello que han hecho sea válido. Valídales su interpretación. Si alguien está poniendo una voz aguda porque su goblin, su gnomo habla así o se lo imagina así, adelante, perfecto, dile que sí, que lo está haciendo bien y que para adelante, ¿no? Eso le facilitará a continuar con interpretaciones y demás. Más preguntas. Sky Dragons, pregúntale a Master Neutral cómo se le quedó la cara. ¡Oh! ¿Cuándo? Me he perdido. ¿Con qué parte en concreto? Y la última pregunta, el Adito Enojado nos dice: en la parte de no narrar por mis jugadores, ¿cómo puedo motivarles o ayudarles que lo describan por ellos mismos? Se bloquean notablemente cuando deben describir cualquier cosa o incluso en los diálogos. Vale, muy buena pregunta. No creo que tenga una solución fácil o una solución que se adapte a todos. Lo primero que tendríamos que saber es que cada jugador, cada Dungeon Master, cada mesa, cada partida es completamente diferente. Por tanto, no tiene por qué servirte cualquier consejo que te dé yo para tu caso en concreto. Te los daré y espero que te ayuden, pero puedes encontrar en internet, en YouTube, lo que sea, pues quizás herramientas que te ayuden mejor, ¿de acuerdo? Yo considero que la mejor forma de motivarles o de incentivarles a que lo hagan es precisamente haciéndolo. Me explico. Si a un personaje le cuesta mucho describir cómo ataca, no te preocupes, a lo mejor no hace falta que lo describa. Los ataques tampoco son tan importantes para ser descritos. Y tú vesle dando pinceladas o dale opciones. Si quieres que él describa sus ataques, dale opciones. Por ejemplo, él te dice, golpeo con mi espada. Y tú le puedes preguntar, ¿y golpeas así en un arco abierto para atacar a todos? ¿O mejor en una punción para procurar hacer más daño? Ya le estás dando 2 opciones y él ya, hostia, se decanta por una. Lo mismo si quieres ser para diálogos. Cuando te diga, le pregunto al mercader si esto es no sé qué.
incentívale, dile, no, pregúntaselo tú. Dilo, soy el mercader. Buenas tardes, ¿qué quieres? Entonces él ya, si ha sido tú el primero, él ya se sentirá más cómodo. Si igualmente no se siente cómodo a interpretar, ningún problema, no forcemos a nadie, que lo haga al ritmo que necesite. Pero cuanto más le ayudes, más fácil será. Lo mismo, si alguien no sabe por dónde tirar, dale opciones. Lo más sencillo, igual que como máster en una aventura. Si tus jugadores se han quedado bloqueados y no saben a dónde ir, dales opciones y eso les facilitará el camino. Si no sabe qué preguntarle al mercader, dale opciones. Es que le quiero preguntar sobre la misión. Vale, ¿qué le quieres preguntar? ¿Sobre dónde está la misión? ¿Sobre cuánto te pagará por la misión? ¿O sobre cuál es la mejor forma de hacerlo? Y al darle esas 3 opciones, ya se le empieza a abrir la mente a todo lo que puede hacer. Por ejemplo, en la partida de los aventureros de Beregos, en las primeras sesiones, que eran jugadores novatos también, me gustaba mucho decirles, bueno, y ahora, antes de ir a la misión en concreto, ¿qué queréis hacer? Se me quedaban mirando como, ¿qué puedo hacer? Y les decía, podéis ir a descansar, podéis ir a la biblioteca a conseguir información, podéis ir a hablar con la guardia de la ciudad a ver qué os dice, podéis preguntar a los cazadores del pueblo a ver qué han visto de extraño, podéis ir a hablar con la bruja del pueblo para que os dé pociones. Entonces, esas opciones hacen que se sientan más libres de dar pasos adelante. Al final, como narrador, tienes unas herramientas y unos... ¿cómo se dice esto? Unas ventajas que tus jugadores, por desgracia, no tienen por el hecho de que tú ya te conoces la historia. Tú ya sabes lo que va a pasar, o más o menos, y tú ya conoces más o menos el mundo. Entonces, dales esa facilidad a ellos. Cuando te disfrazaste, Skydragon nos dice, ¿no? Cuando hizo el conjuro ese de disfrazar, sí, se me quedó una cara. Me rompiste la aventura totalmente, pero dije, adelante, valídalo, que sí, para adelante, ya buscaremos cómo puede acabar esto, ¿no? Muy bien, venga, seguimos, siguiente parte. Ahora vamos con el punto 5, el ritmo. Punto muy importante, muy complicado de mantener y crucial para que una partida sea divertida. El ritmo, su nombre indica, simplemente es mantener alta la expectativa, la emoción, las sensaciones de la partida, ¿no? Mantener el ritmo de la partida significa que si, por ejemplo, una escena en concreto no está siendo divertida, oye, no tengas miedo en cortarla y avanzar la historia. Si, por ejemplo, esto me ha pasado a mí como máster y nos pasa a todos, tus personajes están buscando pistas y están muy perdidos y están yendo de lugar a lugar y no acaban de conseguir la información que necesita, corta la escena y dáselas. Por ejemplo, si tú querías o la historia necesita que los personajes encuentren un libro en la biblioteca, pero tus personajes no van a la biblioteca, pues que encuentren ese libro en otro sitio en el que iban a ir. Si, por ejemplo, iban a ir a la posada, pues que se encuentren a un hombre que está leyendo ese libro y se lo ceda, lo que sea, ¿no? Corta lo que no es divertido, que el ritmo esté a tope siempre, ¿vale? Que sea interesante, emocionante, que la partida sea digna de ser jugada. Si la escena, por ejemplo, es de combate, y eso ya lo explicamos el otro día, y se está apagando, se está haciendo larga y aburrida porque el combate no tiene emoción, córtalo, también, no pasa nada, que los enemigos se rindan, que los jugadores se den cuenta de que este combate no lleva a nada, que lo que haga falta. Utiliza las herramientas que tengas como Dungeon Master para que el ritmo se mantenga alto. Adapta tu narrativa también. Si al final estás en una escena que parece que está siendo más aburrida o más baja en cuanto a ritmo, aumenta la narrativa, hazla más emocionante, más situacional, más... si es un combate, por ejemplo, y parece que está siendo aburrido, describe lo que hacen los enemigos, pon notas de emoción en el combate. No es lo mismo que hagamos tira para impactar, tira el daño, 7 heridas, tira para impactar, tira el daño, 9 heridas, que digas, tu golpe le secciona una mano y ves como el orco grita de dolor pero se enfurece, no va a huir de este combate solo porque le falte una mano. Esto ya ha hecho que el ritmo del combate vuelva a subir. El combate está siendo largo, córtalo. Que está siendo poco emocionante, añade otro enemigo, lo que haga falta para que tus jugadores estén a tope, estén en tensión constante. ¿De acuerdo? Eso si es el combate. Si es en una investigación, lo mismo. Si se está haciendo aburrida, avanza. Y durante el resto del día conseguís la información que os hacía falta para continuar. Os vais a dormir y al día siguiente emprendéis el viaje. Ahora ya sabéis dónde está, yo qué sé, la fortaleza olvidada. Ya está, no pasa nada. Lo has cortado porque estaba siendo aburrido.
cómo saltarse el episodio de Netflix. No pasa nada. Adelante, ¿de acuerdo? Otro punto del ritmo. Por ejemplo, lo que hemos dicho antes, la tensión, el suspense, es muy importante. Para mí, y para muchos, el combate más memorable, el combate que no olvidaremos, es aquel que estaba rozando la perdición de los jugadores, ¿no? El TPK, que se dice, el Total Party Kill, ¿no? Aquel combate que es complicado, que es difícil, que hace que tus jugadores saquen todos sus recursos, utilicen pociones, utilicen pergaminos, lo hagan todo, es aquel combate que es más divertido, que tiene un ritmo más elevado, que hace que sea emocionante. ¿Qué significa eso? Que si hay algo que no está aportando nada, ¿por qué lo estamos jugando? Mi ejemplo más claro para eso, y lamento porque voy a romper una lanza en contra de los sistemas clásicos, del OSR, de Dungeons & Dragons, es los encuentros aleatorios. No aportan nada. Que tus personajes, que son nivel 5, que se enfrentan a gigantes, estén caminando por el bosque y se encuentren un grupo de osos, ¿qué mierdas importa si se los van a petar en 2 turnos? ¿Para qué vamos a hacer ese combate? No les va a costar nada, no van a perder conjuros, no van a perder pociones. Obvíalo. Ese combate no aporta nada a la trama, no lo metas. Haz otra cosa, que la historia siga avanzando, que sea entretenida y divertida. Cuando tienes cierto nivel, esos combates y esos encuentros no hacen falta. Cuando eres nivel inferior y los combates también y los encuentros son muy complicados, si no van a aportar nada, evítalos también. Haz solo cosas que sean divertidas, ¿de acuerdo? Que sean emocionantes. Y para ello, por ejemplo, hay una herramienta que va muy bien, que son los cliffhangers. Cuando tú estés a punto de acabar la sesión de juego, deja un cliffhanger, como en los episodios de las series que vemos por la tele, ¿no? Que el final sea súper emocionante, que pase algo que descoloque totalmente a los jugadores y justo en ese punto acabas la sesión. Verás las ganas que tendrán de volver a jugar, ¿de acuerdo? Si en cambio, por desgracia, acabas la sesión después de una situación aburrida, larga, y que incluso estás acabando la sesión por acabarlo de una vez, hostia, a lo mejor provoca que la próxima vez no tengan ganas de venir a jugar, ¿no? O no tengas tú ganas de seguir jugando. Es que al final tú eres igual de importante que cualquier otro jugador. Tú, como Dungeon Master, eres igual de importante que cualquier otro jugador. Eso que no se olvide. ¿Cómo puedes utilizar Cliffhanger? Con plot twist, ¿no? Con giros en la historia, con sorpresas, con situaciones inesperadas, con cosas de este estilo, ¿no? Si tu grupo se estaba enfrentando a unos monstruos y los ha eliminado, que se den cuenta que esos monstruos tenían, que sea de la historia, ¿eh? No te inventes cosas que luego no sean coherentes. Tenían un medallón del rey entre sus posesiones. ¿Cómo? ¿Del rey? Y acabas la historia. ¿Que tus jugadores deciden irse a dormir porque quieren recuperar fuerzas para el siguiente combate? ¿De acuerdo? Diles que en medio de la noche oyen unos tambores de guerra. Cuando se despiertan y se equipan con sus armas, una docena de criaturas están entre las sombras. Y acabas la sesión. Acabo todo. Yo quería saber cómo iba este combate. Ya no lo sabrás hasta la próxima sesión. ¿De acuerdo? O cosas más mundanas del rollo. Sí, consigues abrir la puerta. Tus llaves, tus ganzúas han hecho las delicias de cualquier ladrón y abres la cerradura. Sin embargo, tal como la abres, oyes clic y entiendes que has pasado por alto una trampa. Acabamos la sesión, compañeros. Esas cosas son las que mantienen una tensión alta y yo creo que ayudan a que el ritmo de la partida sea emocionante, ¿de acuerdo? Y ya para acabar, mi último consejo como director de juego en la narrativa es diviértete. ¿A qué hemos venido? A divertirnos. Si algo no está siendo divertido para ellos o para ti, cámbialo, adóptalo, córtalo, avanza. Al final ha de ser divertido. Intenta no ser un purista, no intentes... Es que la historia tiene que ser así porque si no está siendo divertido, no tiene que ser así. Es que las reglas dicen que si esa regla no es divertida, no es así. Y ya está. La partida ha de ser divertida. Eso es por encima de todo. ¿Vale? Y bueno, compañeros, con esto acabamos el Cómo ser DM de hoy, pero voy a leer vuestras preguntas y vamos a hacer otra vez salpicar con unos consejos y con unas herramientas que he ido acumulando como máster y que creo que os pueden ser útiles. ¿Vale? Vamos a ello.